Como tema número 2 tenemos las superficies en cuanto a sus gráficas y curvas de nivel. Los objetivos que se pretende alcanzar con este tema son identificar y graficar diferentes tipos de superficies, las cuales son cuadráticas, cilíndricas o de revolución en 3 dimensiones, determinar a través de una ecuación qué tipo de superficie se está representando, analizar las curvas de nivel para poder realizar sus correspondientes gráficas mediante la utilización de procesos que faciliten su resolución y reconocer la ecuación y gráfica de las funciones mediante sus curvas de nivel. Tenemos las superficies cuadráticas. Una superficie cuadrática es un conjunto de puntos que va a satisfacer esta ecuación de segundo grado. Tenemos diferentes tipos. Primero se presenta la esfera. Está dada por esta ecuación canónica, en la cual tenemos como centro el punto H, K, L. En este caso de la imagen vendría a ser el punto de origen, ya que está en el centro. Y también tenemos que tener en cuenta que R representa la longitud del radio. Como segundo tenemos al elipsoide. Asimismo, su coordenada el centro está dada por H, K, L, en este caso el punto de origen. Esta ecuación está igualada a 1 y A, B y C vienen a representar las longitudes de sus semiejes en esta gráfica. Luego tenemos el hiperboloide de una hoja. En este caso, también H, K, L es su centro, está igualado a 1, pero se presenta una diferencia, que hay un negativo. Este negativo, la variable cuadrática que contenga el negativo, va a ser su eje de simetría. En este caso, como la contiene la variable z, el eje de simetría es el eje z, es decir, hacia dónde se va a abrir la función. En este caso, se va a abrir hacia el eje de la z. Luego tenemos el hiperboloide de dos hojas. En este caso ya vemos que hay dos negativos. También está igualada a 1. Entonces, la variable cuadrática que posea el signo positivo va a ser nuestro eje de simetría, hacia dónde se va a abrir. Como el signo positivo lo tiene la variable θ, entonces nuestro hiperboloide se va a abrir hacia el eje de la z. Luego tenemos el doble cono. En esta ecuación vemos que está igualada a 0 y asimismo tiene una variable cuadrática, tiene el signo negativo. El signo negativo va a representar nuestro eje de simetría. Entonces, como lo tiene el eje de la z, lo tiene la variable z, entonces se va a abrir hacia el eje de la z, como podemos ver aquí, y ya sabemos que el centro está dado por K, H, K, L. Por último, se nos presenta un paraboloide elíptico y un paraboloide hiperbólico. Aquí tiene una particularidad y es que una variable no está elevada al cuadrado, si nos podemos dar cuenta. Entonces, la variable que no está elevada al cuadrado va a representar nuestro eje de simetría, hacia dónde se va a abrir. En este caso, el paraboloide elíptico se abre hacia el eje de la z, hacia este lado. Y vemos que está con signo positivo. Asimismo, el centro, el vértice, está dado por H, K, L. En este caso, H, K y L que vendría a representarse al lado de la Z. En el paraboloide hiperbólico también nos podemos ver que el eje de simetría es de la variable Z, es decir, hacia el eje de la Z es hacia donde está eh, hacia dónde está el asiento de la silla de montura, la silla de montar, porque en este problema elíptico da esa forma de una silla de montar. Y más bien la variable que está con signo positivo va a ser nuestro frente, el frente de la silla de montar.
hacia dónde va a estar el frente. En este caso, como el signo positivo lo tiene la variable la variable X, entonces se ve que el frente está hacia el eje de las X. Eh, se presenta un resumen de lo que ya revisamos previamente de una manera más sencilla para poder identificar a qué gráfica representa cada ecuación. Para ello nos tenemos que preguntar primero cuántas letras están elevadas al cuadrado. Si solo dos variables están elevadas al cuadrado, como es el caso de los últimos dos que vimos, entonces es un paraboloide. Como podemos observar, solo dos están elevadas al cuadrado, entonces es un paraboloide, pero se nos presentan de dos tipos el paraboloide, elíptico e hiperbólico. Entonces, para determinar si es elíptico, tenemos que despejar nuestra variable que no está elevada al cuadrado. En este caso, nuestra ecuación ya está despejada, entonces nos podemos dar cuenta de que si en este lado está un signo positivo, entonces se va a tratar de un paraboloide elíptico. Pero si al despejarla nos queda en este lado un signo negativo, entonces se va a tratar de un paraboloide hiperbólico. En el caso de que las tres variables estén elevadas al cuadrado, entonces debemos fijarnos si están igualadas a cero. En el caso que esté igualada a cero, entonces es un cono. Y este puede ser un cono elíptico. Pero si están igualadas a uno, entonces debemos fijarnos cuántos signos negativos tiene este. Si tiene solo un signo negativo, entonces estamos hablando de un hiperboloide de una hoja. Si tiene dos signos negativos, estamos hablando de un hiperboloide de dos hojas. Y si no tiene ningún signo negativo, entonces podría ser un elipsoide o una esfera. Como podemos observar aquí, el hiperboloide de dos hojas tiene dos signos negativos. El hiperboloide de una hoja tiene solo un signo negativo y está igualado a 1. Bien. Y por último, se presenta el caso de que si solo una variable está elevada al cuadrado, entonces no estamos hablando de una superficie cuadrática. Tenemos posteriormente las curvas de nivel. Tenemos la definición de que está dada una función, si f que pertenece a un subconjunto de r al cuadrado en r y k es una constante que pertenece al recorrido de la función, el conjunto en todos los puntos del plano XY que satisface esta ecuación de f de x, y, que es igual a k, entonces se denomina curva de nivel de la superficie. Z es igual a f de x, y en k. Tenemos un ejemplo donde consideramos la función, la, la superficie dada por esta ecuación, z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, y nos pide dibujar las curvas de nivel que corresponden a z igual a 0, 1, 2 y 3. Z igual a 3. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar z en nuestra función. Nos queda x al cuadrado más y al cuadrado igual a 0 para este caso, y nos da una ecuación que es una circunferencia. Ahora, como el radio es 0, entonces se da un punto en el origen, 0,0. Y hacemos lo mismo para 1, para 2 y para 3. Simplemente va a cambiar nuestro radio, entonces se lo representa de esta forma. Ahora, para verlo de una mejor manera, tenemos estos gráficos en el cual está graficada nuestra función, y aquí están nuestras curvas de nivel. Si lo podemos observar en la parte del piso, están nuestras curvas de nivel. Cuando las curvas de nivel aparecen cuando nosotros cortamos a la superficie con un plano.
Es decir, aquí está el plano z igual a 0. Lo está cortando. Por tanto, aparece nuestra curva de nivel. Aquí cuando z es igual a 1, aparece otra curva de nivel. Cuando z es igual a 2, sigue apareciendo la otra curva de nivel y lo mismo con z igual a 3. Bien, ahora para afianzar nuestros conocimientos que hemos revisado previamente acerca de nuestro tema, hemos propuesto estos ejercicios. Primero nos dice que identifiquemos y describamos las superficies que se representan por estas ecuaciones. Tenemos en el literal A, x al cuadrado más 2x más y al cuadrado más z es igual a 0. Nos damos cuenta de que tenemos aquí en x al cuadrado más 2x que completar cuadrados para obtener nuestro binomio al cuadrado. Por tanto, para completar cuadrados, cogemos el segundo término, el 2, hay que dividirlo para 2 y eso se eleva al cuadrado. Por tanto, 2 dividido para 2 nos da 1. 1 elevado al cuadrado nos da 1. Entonces, le sumamos un 1, pero al momento de agregarle también debemos restarle. Entonces, le restamos 1 y como se trata de una suma y resta, es conmutativa y por tanto podemos agruparlo. Lo agrupamos y obtenemos nuestro binomio. Este menos 1 pasa hacia el otro lado con signo positivo y obtenemos nuestra ecuación canónica que representa una esfera. También podemos obtener nuestro centro que está en el punto menos 1,0,0, ya que las variables y y z no están acompañadas, entonces son 0. Así se representa este ejercicio está con esta ecuación encontrada. Ahora en el literal B tenemos esta ecuación, también identificamos que tenemos que completar cuadrados para las X y para las Y. Entonces, primero vemos que podemos sacar factor común. Sacamos el factor común 9. Aquí hay que completar cuadrados, entonces el 2 se lo divide para 2, obtenemos 1. 1 elevado al cuadrado da 1. Se le suma 1, se le resta 1 y obtenemos nuestro binomio. Claro está, este 9 como está afuera de todo, el 9 entra a multiplicar este menos 1 para que pueda salir y sale como un menos 9. Aquí realizamos el mismo procedimiento, sacamos factor común, el factor común vendría a ser 4. Este 4 se lo divide para 2, nos da 2 elevado al cuadrado, nos da 4. Le agregamos ese 4, pero asimismo le debemos de quitar el 4. Como todo esto está contenido, multiplicándose por el 4, que era el factor común, entonces al momento de realizar el completar cuadrados y obtener nuestro binomio, entonces el 4 tiene que multiplicarse por este menos 4 y nos da un menos 16. Y aquí escribimos lo mismo que tenemos acá. Ahora, esta variable, el menos 9, el menos 16, lo cruzamos al otro lado. Entonces tenemos 16 más 9 menos 25, se nos va todo, nos queda 0. El menos 36z lo pasamos al otro lado, pasa con signo positivo y aquí simplificamos todo para 36. Para dejar la variable z sin ningún coeficiente. Simplificamos los 36, nos da z, aquí 4, 9 y nos damos cuenta que esta ecuación corresponde a un paraboloide elíptico. ¿Por qué? Primero nos damos cuenta de que dos variables están elevadas al cuadrado, entonces ya sabemos que se va a tratar de un paraboloide. Ahora debemos determinar si es elíptico o hiperbólico. Sabemos que es elíptico porque hay un positivo aquí. De esta forma determinamos el gráfico. Y podemos graficar también encontrando sus vértices, que vendría a ser el punto 1, menos 2, 0, porque la z no está acompañada.
tenemos la ecuación del literal C. También identificamos, aquí primero lo ordenamos la ecuación, identificamos que también podemos completar cuadrados para las X, para Y, para Z. Entonces sacamos factor común para el caso de las X. Asimismo, 2 dividimos para 2, lo elevamos al cuadrado, nos da 1, restamos 1. En este caso también se realiza lo mismo y aquí también. Entonces obtenemos nuestro binomio al cuadrado para las X, para las Y y para las Z. Aquí, como sacamos un negativo en esta parte, entonces al momento de que saco este valor, el negativo se multiplica con menos 64 y nos da un positivo, más 64. Ahora todos los, los números independientes los cruzo al otro lado, pasan con su signo opuesto. Entonces queda menos 64, menos 9, más 2, más 9. Realizamos esta suma, nos da un menos 62. Para que nos quede un 1 de este lado, entonces dividimos todo esto para 62. Se simplifica y nos queda con un negativo. Para identificar de qué superficie está hablando esta ecuación, entonces multiplicamos todo esto por un negativo. Y nos queda dos negativos y podemos identificar entonces de que se trata de un hiperboloide de dos hojas. ¿Por qué? Porque tiene sus tres variables elevadas al cuadrado y tiene dos negativos. Entonces, sabemos que se trata de un hiperboloide de dos hojas. Asimismo, podemos sacar su vértice eh, en el punto 1,3, menos 8. Siempre va a ser el signo opuesto a lo que está aquí. O sea, si es menos 3, aquí va a ir el punto 3. Bien, ahora tenemos otro ejercicio, en este caso sobre las curvas de nivel. Nos da esta función ramificada por estos dos y nos da un dominio. Entonces nos pide que grafiquemos los conjuntos de nivel 0, raíz de 3 cuartos, 1 y 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la función igualarla a la constante que hablábamos. En este caso, alfa. Entonces, evaluamos, analizamos esta función. Primero tomamos esto de la raíz de 1 menos x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 16 igualado a la alfa. Ahora, para quitar esta raíz, debemos elevar todo esto al cuadrado. Se va nuestra raíz, nos queda el cuadrado. Aquí sacamos factor común negativo, por tanto nos queda esta expresión y si nos damos cuenta, es la misma que la que está acá. Entonces podemos decir, si esto lo pasamos al otro lado, podemos decir que esto es menor a 1 por el dominio. Entonces podemos decir que esto es menor a 1 y ahí ya despejamos simplemente alfa, que tiene que ser los alfa mayores a 0. Para que nosotros podamos evaluarlo aquí en esta función, los alfa tienen que ser mayor a 0. ¿Y cuáles son los alfa, o sea, los conjuntos de nivel que me dan que son mayores a 0? Son estos tres. Entonces, para estos tres yo voy a utilizar esta función, pero para 0 voy a usar simplemente 0. Por eso, en el segundo paso, vemos que para la curva de nivel o alfa igual a 0, nos da que la función es 0. Entonces, luego vemos para los demás conjuntos de niveles, para alfa igual a 1, realizamos el mismo procedimiento que hicimos aquí, de que le damos al cuadrado para quitar la raíz, no obtenemos una ecuación que vendría a representar una elipse. Asimismo hacemos para el alfa igualado a 2, nos da otra elipse, pero en este caso nos da un negativo de este lado. Entonces aquí podemos observar que
para esta curva de nivel es un conjunto vacío, o sea, no hay. Y ya mismo vamos a observar el porqué en la gráfica, analizando en la gráfica. Continuamos que para el alfa, que es igual a raíz de 3 cuartos, realizamos el mismo procedimiento aquí para seguir simplificando y obtenemos esta ecuación que también se trata de una elipse. Ahora, para verlo mejor, tenemos la representación de las curvas de nivel, nos quedan así, y en el gráfico podemos ver que cuando decíamos que vamos a cortar la superficie en el plano donde el alfa, que vendría a ser la constante igual a 1, entonces sí hay, porque aquí le está cortando a la gráfica. Para igual a 0 también hay, le está cortando ahí, pero aquí estaba el caso en el que nos daba un negativo y decíamos que era un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque está cortando en 2 y no corta la gráfica. Entonces no hay realmente una curva de nivel ahí. Luego tenemos para raíz de 3 cuartos que también corta la gráfica. En este mismo ejercicio se nos presenta una integral b, donde dice que utilizando los conjuntos niveles que ya sacamos previamente, pues realicemos un bosquejo del gráfico. Ahora aquí sí partimos de nuestra función z, igualamos a la función f de x, y vendría a ser z. Entonces, para quitar la raíz, le damos todo el cuadrado, nos queda así. Aquí simplemente despejamos, nos queda esta ecuación igualada a 1 y nos damos cuenta de que se trata de un elipsoide. ¿Por qué un elipsoide? Porque tiene sus tres variables elevadas al cuadrado, todas son positivas y están igualadas a 1. Entonces podemos determinar que se trata de un elipsoide y tiene su centro en el origen, porque ninguna de estas variables está acompañada. Y ahora, ¿por qué nuestra gráfica se muestra de esta forma? O sea, ¿por qué falta la parte de acá? Porque debemos analizar que en nuestra función original está dada por una raíz cuadrada. Por tanto, va a coger los positivos, es decir, la parte de arriba. Si estuviera un negativo aquí en la raíz, menos raíz cuadrada de esto, entonces solo va a mostrarse la parte inferior. Pero en este caso solo se muestra la parte superior. Buenos días, mi nombre es Daniel y voy a hablar sobre superficies cilíndricas. Se hace una curva contenida en un plano pi y sea L una recta paralela a pi y secante a C, se define la superficie cilíndrica como la unión de todas las rectas paralelas a L en que se intersectan a C. Es decir, las superficies cilíndricas, para poder graficarlas en el plano R3, tenemos las siguientes tips para graficar. F de x, y igual 0, nuestra curva generatriz pertenece al plano XY. Es decir, nuestra recta generatriz es paralela al eje Z, por donde se va a mover la función. Y nuestra función depende de x, z, igual 0. La curva generatriz pertenece al plano XZ y las rectas generatrices son paralelas al eje Y, es decir, se va a desplazar en el eje Y. Y f de z igual 0, las curvas generatrices pertenecen al plano YZ. Por ende, las rectas generatrices son paralelas al eje X. Notemos que cuando se tiene la función y depende de dos variables, la otra variable es donde la variable que no aparece es la variable en donde se va a desplazar y se va a abrir la función. Veamos un ejemplo de esto. Pues, ¿qué es la gráfica de la superficie z igual x al cuadrado? Pues de primera sabemos que podemos graficarlo z igual x al cuadrado en el plano de z y x. Eso sería una parábola normal. Entonces tenemos que cualquier plano vertical con ecuación y igual k siendo paralelo al plano xz, corta la gráfica en una curva con ecuación z x al cuadrado, como lo podemos ver aquí. Las trazas verticales son parábolas. Aquí hay una traza vertical, acá se encuentra otra traza vertical y aquí otra y otra. Entonces, las rectas generatrices del cilindro son paralelas al eje Y. ¿Por qué al eje Y? Porque es la variable que no aparece en la ecuación que tenemos aquí. Entonces,
Las rectas generatrices serían estas, que nos va a indicar por dónde se desplaza la función y hasta dónde se está abriendo. Pues bien, por otra parte, tenemos las superficies de revolución. Sea f una función que define una curva sobre alguno de los planos coordenados y cuya gráfica gira alrededor de uno de los ejes de dicho plano, entonces se genera una superficie de revolución con algunas de las siguientes formas. Pues para hacer nuestras ecuaciones en superficie de revolución, tenemos una fórmula que sería el binomio de circularidad igualado a la curva generatriz elevado al cuadrado. ¿Cómo es esto? X elevado al cuadrado más y al cuadrado es igual a nuestra curva generatriz f de z al cuadrado. Entonces el giro es alrededor del eje z. Esto quiere decir que nuestra curva generatriz va a depender del eje z, ya que es donde se está girando la curva, alrededor del eje z. Nuestro binomio de circularidad sería, en el siguiente caso, x al cuadrado más z al cuadrado igual a f de y al cuadrado. F de y es nuestra curva generatriz y depende de y, entonces el giro va a ser y al cuadrado más z al cuadrado es igual a f de x al cuadrado. Nuestra curva generatriz, por último caso, depende de x, entonces el giro es alrededor del eje x. Note que en las fórmulas del binomio de circularidad no aparece la variable en donde va a rotarse o donde se va a dar el giro alrededor de esa variable. Por ende, nuestra curva generatriz debe depender de esta misma variable y estar elevada al cuadrado para completar la ecuación. Veamos los ejercicios propuestos. Dibuje el cilindro de la ecuación x menos 3 al cuadrado dividido para 9 más y menos 4 al cuadrado dividido para 16 igual 1. En primeras tenemos que esta ecuación es una elipse normal en donde podemos sacarle sus puntos de sus centros. Sería h, k siendo h 3 y siendo k 4. A es raíz de 9, 3 y b es raíz de 16, 4. Entonces, nuestra curva generatriz, tomando el tema anterior, sería graficado en el plano de x, y, aquí x, y, haciendo nuestra curva y se extendería respecto a z, porque es la variable que nos parece y esas son las rectas generatrices. Pero nos está pidiendo que dibujemos el cilindro, entonces, visto de otra manera, se va a desplazar todo el eje z, ya que tenemos aquí la ecuación, se la dibuja normal y se desplaza de respecto al eje z. Ya que tenemos la función de la forma x, y igual 0, entonces sus rectas generatrices son paralelas al eje z. Vamos al segundo ejercicio propuesto. Si un elipsoide se crea al hacer girar una elipse 4x al cuadrado más y al cuadrado igual a 16 en torno al eje x, encuentre la ecuación del elipsoide. Lo mismo, nuestro binomio de circularidad es igual a la curva generatriz al cuadrado. Entonces, tomando en cuenta que gira en torno al eje X, ese va a ser nuestro giro alrededor del eje X, entonces nuestra curva de generatriz tiene que depender de una función de X. Para ello, de la curva que ya nos las dan, hay que despejar X. Entonces, hay que despejar ¿qué? Para que quede en función de X. Tenemos aquí. Entonces se va despejando y f de X nos daría 16 menos raíz de 16 más menos 4x al cuadrado. Esto sería nuestra curva generatriz. Entonces, una vez ya hallado, lo reemplazamos en la curva con el binomio de circularidad. Entonces tenemos que y al cuadrado más z al cuadrado es igual a f de x, que ya habíamos hallado nuestro f de x, al cuadrado. El más menos se desaparece porque está elevado al cuadrado y lo hace positivo, entonces se toman los valores positivos. La raíz desaparece y nos quedaría y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 16 4x al cuadrado. Despejando, nos quedaría esta fórmula. Y esta, así en final, sería la ecuación de la superficie de revolución del elipsoide que tenemos aquí.